Buenos días. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es jueves, como es habitual. Tenemos nuestro live hoy a las 10 de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre mecanismos de defensa. Así que vamos a esperar un poquito que entren todos. Mm, a ver si hay gente por ahí que esté queriendo entrar. Bueno, ya ahorita empiezan. A ver, les voy a avisar que estoy ya en vivo. Bueno, espero que todo el mundo esté muy bien. Yo sé que después van a estar viendo también a este live, lo van a ver en vivo, así que a los que me estén, los que me estén viendo en el grabado, en el que ya está grabado, les doy una cordial salud, un cordial saludo, una bienvenida a estos lives, a estas charlas que tenemos. Ya me han comentado que algunos los ven en familia y bueno, a veces hacen hasta conversaciones largas de todo lo que pasa en estos lives. Así que me alegra mucho. Hola Cheryl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno verte por acá. Estamos esperando que se unan a alguien más, que se una Paulina, que se una el resto de la gente. ¿Cómo vas, Cheryl? ¿Todo bien? ¿Trabajando? Cheryl nos ve desde Costa Rica. Alba, Lucy, ¿cómo estás, Lucy? Buenos días. Lucy sí nos ve desde aquí, desde Broward. ¿Cómo van todas? Espero que estén muy bien. Estamos esperando que entre Paulina, que entre el resto de la gente para empezar a hablar un poquito sobre mecanismos de defensa. Hoy vamos a hablar sobre mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esas formas que... Hola, sí, Lucy, qué chévere. Ah, qué bueno, Cheryl. Buen provecho. Lucy, tú ya estás trabajando a esta hora. Qué bueno que me puedan escuchar al menos. Bueno, y entonces, como les decía, bueno, el sábado saben que vamos a estar dando el taller en vivo aquí en Broward. Vamos a estar hablando sobre el ego, vamos a trabajar bastantes cosas el sábado a las 10 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana la cité, pero empieza realmente como a las 10:30. Así que ya saben, todo el mundo está cordialmente invitado. Ya les he dejado mi número telefónico para que se comuniquen conmigo en caso de que quieran asistir y se puedan registrar. Yo también me estoy tomando aquí un tecito mientras que va entrando todo el mundo. Zafiro Aguirre, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Estamos aquí en el live que hacemos todos los jueves. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. Estamos esperando que se una Paulina a la charla y ya empezamos. ¿Cómo estás, Zafiro? A ver si nos contestan. A ver si ya empieza. A ver si entra. Heidi, ¿cómo estás? Luz, ¿cómo vas? Estaba aquí comentándoles el sábado que tenemos el taller, Luz. Entonces, aquí nos vamos a ver, ¿no? Aquí voy a ver a Luz, voy a ver ¿cómo estás, Luz? Buenos días, Heidi, ¿cómo vas? Sí, Aro, qué bueno que nos veas desde por allá. ¿Haciendo mucho frío o está bien de clima todavía? Ya está mejor. Aquí ha llovido una cantidad. Aquí en la Florida ha llovido muchísimo. Mm. Luz, ¿preparada para el taller del sábado? Ah, qué bueno, Luz, qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno, Heidi. Y con ese frío que hace allá en Bogotá, Heidi nos está viendo desde Bogotá, desde Colombia. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué le pasaría a Paulina que no aparece? Paulina, ¿dónde andará Paulina?
Alguien tiene el link, aquí está, estoy sí, Cheryl, estábamos hablando precisamente con Cheryl ahora que hay algunas cosas que se están, Dios es muy grande, y estamos tratando de hacer cosas buenísimas en Costa Rica y se están abriendo puertas increíbles. Entonces estamos hablando con Cheryl que ella es la persona encargada de hacer todas las cosas de la fundación en Costa Rica. Entonces probablemente muy pronto vamos a estar por allá haciendo cosas importantes y ella se va a encargar de todo lo que tengamos que ver con la fundación allá. A ver, alguien me está pidiendo, bueno, Tatiana ya creo que lo mandó, me están pidiendo el link en el para poder entrar al taller. Ya ahí creo que Tatiana lo está mandando. Ok, perfecto, perfecto. Ok. Luis, ¿cómo estás? Luis Álvarez Torres, ¿cómo estás? Hoy estoy tan contenta, sí. Entonces, ¿dónde estará Paulina? ¿Qué cosa? ¿Dónde andará la Paulina? Vamos a empezar, vamos a empezar de una vez a ver. A ver, ok. A ver, hay gente que todavía está confundida que piensa que este es el taller del sábado. Entonces, bueno, no se espera, corredor, a ver quién más. Carmelina, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Ann, ¿cómo estás? Janit, ¿cómo vas? Carmelina, Susi, Zapateros, Watching. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces, mientras que se une Paulina a la reunión. Hoy vamos a estar hablando sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son esa forma en que nosotros tomamos todas estas situaciones que nos pasan terribles en la vida. Hola Maribel, ¿cómo vas? Que nos pasan situaciones que pueden ser hasta, por ejemplo, cuando éramos niños, que violaciones, violencia, situaciones bien complicadas. Hola Susi, estás en Colombia, qué bueno. Entonces, la gente o el ser humano y nuestro cerebro como está ahí para protegernos de situaciones difíciles, recordar esas cosas que nos pasan, recordar una violación, recordar violencia, recordar situaciones muy difíciles en la vida es doloroso. Y nuestro sistema utiliza estos mecanismos de defensa para hacer que nosotros no recordemos o que recordemos las cosas de una forma diferente y no nos duela, no nos martirice, porque cada vez que recordamos una cosa, por eso es que mucha gente tiene depresiones, porque viven en el pasado, viven recordando todas las cosas que han pasado, que me hicieron, que me ultrajaron, me violaron, me pegaron, las cosas que me hubieran pasado en el pasado. Cuando uno se carga eso, cuando uno anda con una mochila arrastrando de todas las situaciones que están pasando, que nos pasaron cuando éramos pequeñas o que cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes, todas las situaciones que tengamos de aquí para atrás, todo eso es historia ya. Cuando estamos reviviendo eso, nuestro cerebro lo vive como que es ahorita. Así que si yo recuerdo que me violaron, recuerdo que me atracaron, recuerdo que alguien me lastimó de alguna manera, yo siempre voy a estar pensando y mi cerebro va a estar pensando que yo estoy reviviendo eso. Lo que estoy pasando en este momento, lo que estoy pensándolo, él lo está reviviendo como que es en vivo. Por eso es que es muy importante que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros pensamos y con lo que estamos trabajando diariamente en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque esas cosas las vemos nosotros como que están pasando realmente. Por ejemplo, una forma muy buena de hacer que las cosas pasen, que sean, hola Tati, ¿cómo estás? Que las cosas pasen, que las cosas funcionen, es, por ejemplo, pensar, recordar el futuro. No ha pasado, pero se llama recordar el futuro. Pensar en las cosas que queremos lograr, tener una película mental, revivir esa película mental de lo que yo quiero que pase, hace que yo lo esté viviendo ya y hace que mi cerebro se acostumbre y viva esa situación de una manera que digan, yo ya esto lo conozco, esto no me va a pasar nada, voy a salir muy bien de esta situación. Yo quiero, digamos, por decir algo, yo quiero que esta fundación crezca muchísimo y pueda llegar a millones de mujeres que necesiten
la ayuda de un psicólogo, que necesite una mano amiga, que necesite que les muestren cosas que ellas a veces uno ignora que tiene. Esta clase de cosas yo puedo pensarla, yo quiero mi fundación de esta manera, la quiero de esta otra, quiero que crezca así, pongo detalles en eso y estoy recordando el futuro. Siempre voy a estar pensando en la misma fundación, en las mismas cosas que yo quiero hacer. Eso hace que mi cerebro ejercite la mente, o sea, que se ejercite el sistema, esté ahí todo el tiempo, esté funcionando, de que eso es lo que va a pasar. Me acostumbro a esa situación, la estoy reviviendo y seguramente va a pasar porque voy a estar enfocada en que eso es lo que yo quiero y ahí es donde voy a llegar. Eso se llama visualizar mi futuro. Entonces, eso mismo pasa con las situaciones que nos pasaron anteriormente. Ahora, no todas las situaciones son buenas, como ya les estoy diciendo. Entonces, de esto habló Sigmund Freud, que fue el pionero, el que empezó a hablar de estas situaciones, de cómo los mecanismos de defensa nos sirven a nosotros para protegernos de esos daños que nos puede hacer recordar cosas del pasado que son muy malas, que pueden dañarnos, que pueden lastimarnos. Entonces, él empezó a hablar por el primero que él habló, que inicialmente fue el primero que dijo, fue el mecanismo de defensa de la represión. Ese es el primero, es el más eficaz, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sacar de nuestra mente, pero no la sacan, solamente que conscientemente no nos acordamos. Entonces, digamos que una niña tuvo una violación cuando pequeña, algo que fue para ella terriblemente traumático, y crece y crece y crece, y hay espacios de su vida que ella no recuerda, precisamente durante esa violación. Digamos que eso fue, le pasó durante de los 5 años a los 7 años. La niña probablemente no recuerda absolutamente nada de lo que pasó durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque su cerebro, usando el mecanismo de defensa, trata de hacer que ella no reviva esa situación dolorosa, que la va a causar más dolor si la sigue pensando, si la sigue reviviendo, y simplemente lo archiva. El problema es que como lo archiva, lo mantiene en nuestro subconsciente, eso se queda ahí, pero es como un fantasma. Nosotros no lo recordamos conscientemente, pero está ahí molestándonos todo el tiempo, está haciendo que esta niña sienta aversión por hombres, que sienta aversión por ciertas situaciones donde ella podría recordar lo que le pasó. Entonces, eso se queda ahí y eso es el problema cuando nosotros tenemos todas esas emociones o tenemos esa clase de situaciones represadas, porque eso puede causarnos a nosotros otra clase de problemas, como habíamos hablado en la charla pasada, que hasta nos enferma terriblemente. ¿Por qué? Porque está ahí, está ahí. El hecho de que yo no lo recuerde no quiere decir que no haya ocurrido. El hecho de que yo no esté pensando en él todo el tiempo no quiere decir que esté ahí constantemente en mi cerebro y que yo lo tenga como un fantasmita ahí metido. Y eso en cualquier momento seguramente que me va a atacar. Por eso es que es tan peligroso, porque eso me puede causar a mí una enfermedad seria. Eso me puede causar, porque una violación es un acto tan terrible se meten dentro de mi ser, de mi espacio personal, de mi respeto, y sobre todo cuando es una persona que uno conoce de su familia, alguien que está muy cercano a mí, que ha estado conmigo todo el tiempo, digamos, de la persona que yo espero que me proteja. Cuando algo así sucede con esa clase de personas, uno pierde toda confianza en uno mismo, toda valoración, siente que no es digno de respeto, siente que no es digno de amor, y todas esas sensaciones de que yo no valgo, que yo no soy digno de respeto, que yo no soy digno de amor, al tener ese sentimiento dentro de nosotros va a estarse mostrando con otra clase de gente. Y muy probablemente vamos a encontrar en el camino gente que va a venir a nosotros a mostrarnos esa herida que tenemos adentro, que ni siquiera recordamos. O esa herida de devaluación, esa herida que nos va a venir a mostrar todo el tiempo de que no valemos, de que no somos dignos de amor, de que cualquier persona puede venir y abusar de nosotros si no podemos decir nada, que que estamos completamente cruzados de brazos ante lo que los demás quieran hacer con nosotros porque no nos merecemos respeto. Y probablemente nosotros no tenemos ni idea de dónde pasó esto. A veces la gente que ha venido a hablar conmigo me dice, no, que me pasa esto y esto y esto. Empezamos a hablar con ellos, ¿qué pudo haberte pasado en el pasado?
o en tu niñez que pudo haber atraído hacia ti esta clase de situaciones y no tienen idea. ¿Por qué? Porque por un mecanismo de defensa simplemente olvidaron o archivaron esa situación que pasó. Entonces, la represión es una de las fundamentales de los mecanismos de defensa, pero es también el más peligroso de todos porque podemos estar arrastrando un montón de situaciones que no sabemos que las tenemos y que están ahí atacándonos constantemente y no podemos ver, no decimos, pero ¿qué fue lo que nos pasó? Pudo haber pasado una cosa tan terrible conmigo y yo no lo sé. Entonces, para eso ya requieren un tratamiento psicológico bastante extenso para que la persona o sea, vea exactamente qué fue lo que lo llevó a tener las situaciones que está teniendo en el presente. Ahora, hay otra clase de mecanismos de defensa como el desplazamiento. El desplazamiento es cuando yo redirecciono hacia una persona o hacia un objeto esa sensación que yo estoy sintiendo de incomodidad con esa otra persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando, digamos, un ejemplo, el jefe viene y me trata mal, me grita, Patricia, tú no fuiste capaz de hacer esto bien, lo hiciste mal, no eres bueno para nada, si vuelves a hacer esto te voy a despedir. Bueno, estoy poniendo un ejemplo así como escandaloso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta persona, usando el mecanismo de desplazamiento, ¿qué hace? Como sabe que no puede devolverse ante el jefe y decirle la cantidad de cosas que quiera decirle, pelear con el jefe, no sé, decirle un montón de cosas, ¿qué hace? Utiliza el mecanismo de desplazamiento para sacárselo con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Al sacarlo con otra persona, bueno, ahí llegó Paulina. Al sacarlo con otra persona, lo que hace es que en este caso, por ejemplo, el jefe peleó con la persona y esta persona va y se descarga con sus empleados. Va y pelea con sus empleados, les manda una cantidad de trabajo, les dice, ustedes tienen que hacer esto porque disgustadísimo. Y los empleados dicen, pero ¿qué le pasó a esto? Pues obviamente tuvo un disgusto con su jefe que lo trató muy mal y por un mecanismo de desplazamiento vino a sacarse la rabia con las personas. Y eso pasa muy comúnmente, por ejemplo, a veces cuando peleamos con nuestro esposo, que mejor dicho, queremos acabar el esposo contra la pared, entonces nos volteamos y agarramos a pelear con los hijos, a pelear con la familia, con todo el mundo que está alrededor de nosotros, porque con ellos sí nos podemos desquitar, pero con el esposo no. Ahora sí, Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué pena, ¿Qué me pero cuentas? A ver, que no sé qué el internet mío estaba tienes. bien feito desde esta mañana, pero gracias a Dios ya pude. Sí, que Qué bueno, el micrófono tuyo está muy bajito. sí. A ver, déjame ver. Sí, sí, Susi, ese es un problema bien grande, que la frustración y el dolor sacan con los hijos. Es que mira que es bien común eso. Este desplazamiento lo utilizamos mucho nosotros los padres cuando tenemos enfrentamientos entre nosotros, entre papá y mamá, y que no sabemos más. Entonces, claro, los niños no tienen nada que ver con eso y simplemente viene la mamá después de haber tenido un disgusto con el papá o que el papá no llegó anoche o que el papá llegó borracho, que llegó a hacer una cantidad de cosas y se desquita uno con los niños. El niño viene, oh, mami, él no tiene ni idea de que uno está pasando por una situación así o de que uno está frustrado, de que está peleando. Y al llegar el niño a nosotros, ay, quítate de aquí que no tengo tiempo para ti, o vete para allá, juega con tus amigos. ¿Por qué? Precisamente porque estamos utilizando ese mecanismo de desplazamiento, ese mecanismo de defensa de sacarnos la emoción, pero con otras personas, con los niños. Ahí es cuando los niños empiezan a sentir, que esto pasa mucho, una mamá y un papá pueden tener un problema de mucho tiempo, la mamá está emocionalmente ausente para los niños porque está peleando con su papá, entonces se siente que está ella metida en sus problemas, llorando y haciendo, está emocionalmente ausente. Viene una niña, en caso de que sea una niña, yo la mujer, viene una niña y yo la voy a rechazar, inmediatamente la niña va a sentir ese rechazo de la mamá, porque su mamá no estaba para él. Si es un niño, va a sentirse abandonado por su mamá. Entonces, esos son clases de mecanismos de defensa que nosotros utilizamos sin darnos cuenta que podemos lesionar a nuestros hijos y podemos hacer un daño grandísimo de por vida, porque esta clase de situaciones le traen a uno marcas que no se borran, marcas que se quedan a sí mismos, se quedan dentro de nosotros, se crean y van creciendo como un vacío que tenemos interno. Hola, Yoconda, ¿cómo vas?
Entonces, ese es el desplazamiento. Paulina, estábamos hablando de mecanismos de defensa, como Freud habló de los mecanismos de defensa. El principal es la represión, que ya hablé de ella, del peligro de la represión, de muchas cosas que pasan, sobre todo cuando han sido niños abusados. Que esto se utiliza, el cerebro lo utiliza para defender a ese niño de la misma situación, revivirla una y otra vez, porque como les decía, uno cada vez que recuerda algo, revive esa situación como si estuviera pasando. Porque nuestro cerebro no entiende, nuestro cerebro parece un niño chiquito, lo vence uno con una colombina. Y si yo le digo a mi cerebro, me siento en una silla, me pongo a meditar, entre comillas, como hago yo mis meditaciones, y me pongo a pensar en la situación que estoy viviendo, en alguna situación que yo que quiera revivir o que quiera vivir o que quiera vivir del futuro. Yo la empiezo a pensar, a pensar, a pensar. Mi cerebro piensa que esa situación está pasando realmente. Entonces, cuando esas cosas pasan y han sido cosas traumáticas, a mí me puede causar muchísimo dolor y de eso es de lo que en mi sistema está tratando de protegerme. Y hablamos del desplazamiento, que fue que alcanzaste a ver tú, un poquito del desplazamiento. Ahora hay otro que se llama la intrayección, que es como mimetizarme, es cuando una persona no se siente confortable consigo misma, digamos, no se quiere. Entonces, si la persona no se siente bien consigo misma, no se quiere, busca a alguien a quien la admira, por ejemplo, puede ser un artista de cine, o puede ser el jefe, o puede ser una amiga, o puede ser cualquier otra persona que le parezca que, wow, esta persona cumple las cosas que yo quisiera hacer. Entonces, ¿qué empieza a hacer esta persona? A mimetizarse en esa persona. Se cambia el color del cabello igual, se pone la misma ropa, empieza a hablar igual a su amiga, empieza a hacer exactamente las mismas cosas, ya quiere tener hasta el mismo esposo que tiene la amiga, y se han visto casos en que ve la mujer, la muchacha de esa amiga y se le mete por los ojos al esposo de la otra porque quiere todo lo que ella tiene, porque ella no se quiere a sí misma, no se quiere para nada, lo que ve en el espejo no le gusta, es completamente, mejor dicho, destrozada por dentro porque no se quiere para nada y quiere ser otra persona. O se fija en un actor de cine o en un cantante o lo que sea, pero también puede ser con una amiga, su mejor amiga, o puede ser un familiar, o puede ser el jefe, lo que sea. Se trata de volver a esa persona, de mimetizarse dentro de esa persona como una forma de alejarse y de defenderse de sí misma porque no se quiere para nada. Ese es uno de los mecanismos de defensa que mucha gente utiliza, y hay que observar esa clase de cosas, porque cuando uno tiene una persona al lado que es así, es mejor uno alejarse, porque estas cosas terminan en unas situaciones bien complicadas y difíciles a veces para uno. Cuando alguien quiere empezar a parecerse y hacer las cosas que uno es, y a llenarse y a entrometerse y a meterse y a absorberlo a uno constantemente de esa forma, eso puede llegar a tener repercusiones bastante terribles, pues terribles en la vida de uno. Ahora, la proyección, y esto es algo, esta proyección es algo que uno utiliza mucho y van a saber ustedes ahorita por qué precisamente. ¿Qué es la proyección? La proyección es algo que yo tengo dentro de mí, que yo cargo, que no me gusta de mí y yo la niego, yo no la tengo, ¿no? Entonces, digamos que yo soy tacaña, por decir algo, pongamos algo, o soy celosa, o no sé, lo que ustedes se imaginen. Entonces, yo soy tacaña, digamos. Yo digo, yo no soy tacaña. No, para nada, eso yo no soy tacaña, pero yo sí soy tacaña. Y lo sé y me molesta de mí misma y lo niego. Entonces, ¿qué hago para poderme sacar eso que yo tengo, ese disgusto que tengo conmigo misma? Simplemente lo proyecto en otra persona. Entonces digo, mi amiga es Paulina. Entonces yo veo que Paulina es tacaña. Dentro de mí yo pienso que Paulina es tacaña. Para otras personas no, porque no tienen la misma herida, ¿no? Entonces digamos que yo veo a Paulina y yo digo, está Paulina, si es tacaña, ole. Y yo mantengo criticando a Paulina, no, Paulina es tacaña y Paulina es tacaña, y en realidad Paulina no es tacaña. La que soy tacaña soy yo, que estoy proyectando eso que a mí no me gusta o que no tengo, que tengo dentro de mí, que tengo que trabajar, y lo niego y lo niego y lo niego, lo proyecto en ella para poder hacer de alguna manera que eso no me gusta, que eso me molesta. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo creo que las que están aquí, que han trabajado conmigo, se acuerdan, muchas veces yo siempre les digo, que me dicen, ay, Patricia, es que
que fulanita de tal me está molestando, me molesta esta mujer por tal y tal cosa o algo. Yo siempre le digo, ¿qué hay en esa persona? ¿Qué es lo que te molesta a ti? Que tú tienes que trabajar contigo misma, porque eso es así. Si esa persona, a ver, si esa si esa persona me está mostrando a mí algo, perdón un momentito, que hay alguien que está aquí. Si esa persona me está mostrando a mí algo que yo tengo que trabajar o algo que yo tengo que arreglar, siempre, si a mí no me gusta eso conmigo misma, siempre voy a estar peleándolo y voy a estar rechazándolo, pero yo no lo voy a admitir en que yo soy así. Si yo soy criticona, chismosa, por decir algo, que me la paso hablando de todo el mundo, siempre voy a estar diciendo que los demás son chismosos. Si yo estoy pensando o sea, como dice uno, no, es que a mí no me gusta meterme con esa persona porque esa persona es habladora, se la pasa contando cosas de todo el mundo y no sé qué. Ahí por detrás yo también estoy, pero imagínate que tal cosa y tal otra, pero no es porque yo sea chismosa, simplemente te estoy contando. Esa clase de cosas las hace uno con la proyección. Entonces, ojo con la proyección. Cada vez que a ustedes no les guste algo, piensen si eso que a ustedes no les gusta no sea algo que ustedes tengan que trabajar. Y a veces no funciona directamente con que yo sea la chismosa y no me guste el chisme, sino que sea algo que yo tengo que trabajar dentro de mí con el chisme. Mi mamá pudo haber sido muy chismosa y a mí eso me molestaba. Mis hermanas pudieron ser chismosas y a mí eso me molestaba. Y lo traigo, lo vengo cargando y como no lo pude solucionar, entonces lo estoy proyectando en todo el mundo y a todo el mundo que yo veo es chismoso. Entonces, ¿qué es eso de lo que está pasando allá afuera que a mí me molesta, que puedo trabajar conmigo misma? No puede ser, como les digo, no directamente conmigo misma 100%, pero puede ser de algo mío, de mi familia, algo que esté muy cercano a mí, que simplemente yo detesto, lo quiero negar, no soy capaz de trabajarlo acá y entonces lo estoy reflejando en otras personas. Ahora, sublimación. Sublimación es otro mecanismo de defensa que uno utiliza, que es cuando uno tiene gustos, digamos, o tiene actitudes que no son muy aceptables para la sociedad y simplemente lo transfiero en algo que sí sea aceptable. Esto puede ser de una situación, por ejemplo, como que una persona pueda tener una obsesión por otra, que esté enamorado completamente de otra persona y que sea de esas personas insistidoras, obsesivas, que persiguen, que llaman, que están ahí todas colgadas encima del otro, de la persona, digamos, del novio, por decir algo, o él de ella, y que, mejor dicho, obsesivos, que no los molesten. Entonces, sabe que eso es una situación dañina y busca una forma más cordial y más aceptable socialmente para manejar esa emoción que tiene hacia otra persona y se vuelve un poeta y se vuelve un cantante o escribe poemas hermosos porque tiene esa necesidad de expresarle ese amor que tiene a esa persona, pero lo hace de una forma incorrecta, pero trata de transmitirlo por medio de papel, entonces se pone a ser poeta, canta o hace cosas bonitas. Eso también lo puede utilizar gente que es mala. Por ejemplo, personas, y no estoy diciendo que todo el mundo, pero simplemente ustedes saben que ha pasado, gente que, por ejemplo, tiene obsesión con niños, que les gustan los niños. Eso no es algo que no es admitido por la sociedad, obviamente, eso es una cosa criminal. Y tratan de hacer su trabajo con niños, que es un trabajo más aceptable por la sociedad, para estar cerca de ellos. Eso es una cosa que se ha visto en muchas psicopatías y muchas situaciones criminales. Entonces, eso se llama sublimación, de como que yo sé que esto nadie me lo va a aceptar, yo sé que esto a nadie le va a gustar de la sociedad que yo estoy haciendo, entonces lo hago de otra manera, de una forma que sí le guste a otras y tal, a la sociedad, que se vea más aceptable por mí. Entonces me vuelvo profesor, me vuelvo coach, me vuelvo, no sé, entrenador de lo que sea, donde yo pueda estar cerquita de ellos, pero de una forma más aceptable. Y eso es algo que ha pasado, sí, es verdad. Eso es algo que ha pasado muchísimo, que ustedes han visto en las noticias que aparecen, ¿no? Que un profesor hizo esto con un niño, un coach hizo esto con un niño, cosas así, porque son gente que buscan esa clase de situaciones donde se vean más aceptadas, más aceptable para la sociedad hacer esa clase de cosas, ¿ok? Ahora, aquí yo tengo mis notas, ya voy a acabar porque yo sé que Paulina tiene bastante sobre este tema también.
Hay otro mecanismo de defensa que es la intelectualización, que ese lo utilizo yo, culpable, lo utilizo yo. Cuando hay un problema, cuando yo tengo un problema, como sé que los problemas están pegados a una situación emocional, yo soy muy lógica. Yo soy una persona que siempre está pensando en las cosas lógicamente. Entonces, ¿qué hago yo con el problema? Me salgo del problema y lo miro desde lejos. Empiezo a racionalizar el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué lo siento yo? ¿Por qué lo siente la otra persona? ¿Cómo se va formando? O sea, intelectualizo el problema y me despego de la emoción. Bueno, eso es algo que lo hacemos en psicología también y que lo enseño a la gente con la que yo trabajo para que porque uno no puede borrar la memoria siempre se queda ahí de lo que pasó. Lo que sí uno puede hacer es quitarle la emoción a la memoria. ¿Para qué? Para que yo pueda continuar pensando en lo que pasó, obtener lo que sea bueno de esa memoria, aprender de esa memoria, pero sin el sufrimiento que me trae tenerle la emoción pegada a la memoria. Entonces, eso lo hago yo muchas veces, eso lo he hecho con cosas que me han pasado a mí personalmente, que han sido dolorosas. Entonces la he trabajado de esa manera, de que yo pueda recordar lo que sucedió sin que me duela, porque le quité la emoción que venía pegada a eso. Eso lo hace ya uno, eso es intelectualización, se llama. Ahora la negación es otro mecanismo de defensa que es donde yo sé que estoy haciendo algo mal, pero lo niego porque no me gusta saber que no, que es algo, o sea, que es algo que puede dañar a otra persona o que me van a criticar o que me van a juzgar por eso. Entonces, yo, por ejemplo, soy alcohólica, digamos, yo soy alcohólica. Entonces viene mi esposo, mis hijos y todos me dicen, mamá, deja de tomar tanto, que tú estás haciéndole daño a la familia, eres una alcohólica. ¿Yo alcohólica? No, 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 yo no soy alcohólica. No, me tomo 2 botellas diarias, pero no soy alcohólica, yo lo puedo manejar, esto sí, esto es fácil de manejar, yo lo manejo. El que es vicioso, que le gusta la droga, la misma cosa, no, 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 esto lo hago de vez en cuando, eso es simplemente para relajarme, eso no pasa nada, yo no estoy haciendo daño a nadie, no le estoy pidiendo plata a ustedes, yo no, eso no, y yo lo puedo manejar fabulosamente, yo no tengo ese problema, no, 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 y esa es la negación, simplemente para no sentirse criticado, para no sentir que lo rechazan, para no sentirse que lo van a poner de lado sin, porque está cometiendo esto, porque está haciendo algún acto que no está de acuerdo con muchas cosas que se supone que tiene que la persona hacer, que no son socialmente aceptadas. Y la regresión, por última, la regresión es retroceder a hábitos, como mecanismo de defensa también, retroceder a hábitos anteriores, a cosas que yo ya he superado. Digamos que, por ejemplo, una muchacha de 19 años, por decir algo, que vivía con su papá, lo amaba, lo adoraba, el señor fallece. La muchacha, en un mecanismo de regresión y para evitar tanto dolor, regresa a su etapa infantil donde ella dormía con ositos. Entonces, de aquí en adelante, vuelve y pone ositos en la cama y se acuesta con el osito y quiere su osito y todo eso como mecanismo de defensa ante el dolor que le pudo haber causado la falta de su papá. ¿Ok? Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta? Hay muchos más mecanismos de defensa, no son solamente estos, pero estos son apenas hay algunos que podemos hablar mientras tanto y ya ahorita Paulina va a hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de los mecanismos de defensa o se sienten identificados con lo que dije? ¿Alguien? Realmente los mecanismos de defensa eh, es algo que automáticamente, como decía Patricia, nuestro cerebro, nuestro cuerpo desarrolla para defendernos, ¿verdad? Porque no quiere dejarnos en esa situación de dolor o en esa situación de desespero, o sea, la emoción que haya salido cuando sentiste la circunstancia que te haya dañado. Entonces, realmente los mecanismos de defensa son buenos hasta cierta manera. ¿Por qué? Porque si son repetitivos diariamente, entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy madre y qué más incómodo es que uno de nuestros hijos o alguien de nuestros familiares
no acepte cuando tiene un error, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotras como adultos, como madres, como personas que ya estamos con una madurez, podamos identificar, ¿verdad? Los mecanismos de defensa a veces son egoístas. Entran en acción cuando nos sentimos como amenazados. Entonces es simplemente bajar la guardia y nosotros decir, bueno, ¿qué fue lo que me sucedió? ¿Qué fue lo que me pasó por la que yo empiezo a desarrollar alguno de los mecanismos de defensa? Yo sé que de pronto nos sentimos identificados con uno o con dos mecanismos de defensa. Antes de que yo pasara mi proceso de sanidad, uno de los mecanismos de defensa que yo tenía era la negación, ¿verdad? Porque por las circunstancias que yo viví de niña, entonces yo negaba totalmente lo que me había pasado. No, a mí no me pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Creamos paredes de defensa, de personalidad, para que nuestro ego no sea dañado, para que nuestro ego no sea tocado, ¿verdad? Entonces, cuando un mecanismo de defensa se levanta, nosotros a veces, la mayoría de veces tiene el orgullo alto, no queremos que nuestro ego sea tocado. Entonces, es súper importante, como decía Patricia ahorita, ¿qué pasa con una persona que es alcohólica? El primer paso para poder identificar y poder decir yo soy alcohólica es admitirlo, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotras empecemos con esta información, poder identificar cuál es el mecanismo de defensa que nosotras hemos venido adquiriendo a través de lo que nos sucedió. Entonces, poder aceptarlo. Wow, yo estaba leyendo una persona que decía que le manifestaba o sea, se le da un mecanismo de defensa, pero entonces lo importante es que nosotros podamos ver cuál es el mecanismo de defensa que diariamente estamos accionando. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole daño a las personas o que están alrededor. ¿Por qué? Porque no admitimos. La mayoría de los mecanismos de defensa es como si estuviéramos ciegos. No nos dejan ver lo que nosotros estamos haciendo. Evadimos. Entonces, primero que todo, bajar la guardia y ponernos como en esa actitud de sumisión y decir, ¿qué es lo que yo estoy teniendo? ¿Por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué yo no me gusta cuando me llaman la atención? Porque sí, cuando me van a confrontar, me siento de esta manera? Entonces quiero negar, quiero aislar, quiero salir corriendo. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que identificar qué fue lo que nos dañó, el mecanismo de defensa que está saliendo en nosotros para poder ser libres de ese mecanismo de defensa, porque el mecanismo de defensa es bueno hasta cierto punto, pero si tú todos los días lo vas a representar, lo vas a manifestar, ahí hay un problema, porque vamos a tener un problema de comunicación, un problema de relación con las personas. Dice Susi, yo manejaba mucha ira, mucha agresividad y ya le estoy bajando. Wow. Y lo bueno, Susi, es el reconocer. Lo bueno es el aceptar. Mira, Dios no nos juzga. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón dispuesto al cambio, porque amamos a los que nos rodean, nos amamos a nosotros mismos, entonces ahí viene un sentir de paz y de cambio. Cuando un alcohólico va y dice y acepta, sí, yo soy alcohólico, empieza su proceso de sanidad, ¿verdad? Empieza su proceso de liberación con respecto al alcoholismo. Entonces es súper importante que reconozcamos, que bajemos las armas que tenemos nosotras, bajemos y digamos, sí, yo reconozco que soy así y yo necesito cambiar, yo necesito ayuda. ¿Qué debo hacer, verdad? Primero que todo, tienes que saber que no, o sea, que es algo bueno para ti el reconocerlo. Y también que reconozcas que de pronto se va a manifestar diariamente. ¿Por qué? Porque eso está en ti.
pero con el tratamiento psicológico, con a mí lo que me ayudó al quitar este mecanismo de defensa que yo tenía, que era la negación. Yo negaba todo lo que me había pasado, como les comenté. ¿Qué hice? Yo todo se lo llevé al Señor, a Dios, y le dije, yo necesito que me ayudes porque yo necesito recuperar la confianza en mí, ¿verdad? Nuevamente quiero bajar la guardia, no quiero estarme defendiendo alrededor de las personas que me rodean, entonces yo necesito, entonces primeramente, nuevamente recuperar tu confianza. ¿Quién eres tú? El hecho de que tú reconozcas que hay algo que tienes que cambiar no quiere decir que tú dejas de ser la misma persona. Al contrario, cuando uno reconoce, uno es exaltado. Uno realmente a las personas nos gusta cuando las personas son humildes. Entonces, ¿qué más ejemplo les podemos dar a nuestros hijos, a nuestros esposos o a las personas que están alrededor de nosotros? El ser humildes. También es súper importante que analicemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones al hablar, el intercambio de acciones, por ejemplo, ¿qué diariamente estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, si alguien viene a confrontarte en tu trabajo, ¿qué sale? ¿Qué sale de ti? Entonces, wow, voy a examinarme. Tuve una actitud mala, no me gustó porque mi ego fue tocado, yo soy más, o sea, hay muchas cosas que pueden salir cuando nosotros somos confrontados y cuando nos dicen las cosas. Pero lo más importante es tener el corazón humilde. Y también es una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, es el poder tener una persona que me pueda examinar y me diga que cuando yo tengo ese mecanismo de defensa, por decir algo, puede ser una persona de confianza, una amiga, puede ser un líder, puede ser tu esposo o tu esposa, si tiene una confianza verdaderamente que no te vaya a lastimar, es bueno que tú le digas, ¿por qué? Porque esa persona te va a dejar saber cuando las cosas salen, ¿verdad? Entonces te pueden, mira, tuviste, no estás aceptando lo que está sucediendo en ti en este momento. Entonces, una persona que te diga las cosas con amor es una buena alternativa para nosotros poder salir de estos mecanismos de defensa y sanarnos, ¿no? También es súper importante que tú tengas que siempre hay esperanza, que siempre hay una luz, que siempre hay un camino para poder cambiar, ¿verdad? Primeramente, el amor para tu familia, el no repetir las mismas acciones de lo que los demás, tu pasado, tus padres hicieron contigo. Siempre Dios nos da una oportunidad todos los días de cambio. Siempre no repitamos las mismas cosas. Por decir algo, yo una vez escuchaba a una persona que fue abandonado por su papá, que no tuvo el amor de su papá y entonces él creció así, con esa mentalidad y de esa misma manera estaba enseñando a sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros le hablábamos y le decíamos, esa no es la verdad. La verdad es que hay una oportunidad para que tú cambies. Tú digas, no, no quiero ser así. No quiero, si yo subsistí y yo sobreviví a lo que yo pasé, ellos también lo pueden hacer. No, eso no es así. Hay siempre una oportunidad de cambio. Simplemente que haya nobleza en nuestro corazón, que haya esa identificación de lo incorrecto y podamos cambiar. Entonces, ¿qué yo puedo empezar a hacer? ¿Cómo puedo yo empezar a aceptar las cosas sin que me duelan? Y eso solamente es a través del amor. El amor quita todo temor, ¿verdad? Todo el perfecto amor quita el temor. Dios nos enseña que cuando nosotras nos amamos, nosotros nos respetamos y amamos nuestra familia, realmente no hay temor, no hay temor de doblegarnos, no hay temor de decir yo realmente estoy mal. No, simplemente es una alianza, es el compartir, es el hablar, es la comunicación sin heridas.
es el hablar y el perdonar. Es súper importante que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos de todas las cosas incorrectas que pudimos haber hecho y que nos hicieron, ¿verdad? Es bajar la guardia y decirle a ese mecanismo de defensa, ok, te necesité, pero ahora mi mecanismo de defensa va a ser el amor, mi mecanismo de defensa va a ser el perdón. Eh, Realmente Dios nos trae siempre unas palabras de paz, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra paz. Eso quiere decir que tú no estás sola. Aquí me dice Ann, dice Salmo 139, el Señor lo sabe todo y nuestra oración es pedirle a Él que nos examine y nos convenza de pecado y justicia. Dios no nos juzga, así es, Ann. Dios no nos juzga. Dios lo que más ama es un corazón humilde, que reconozca cuando tú ves a tu hijo que reconoce un error, ¿cómo tú te sientes? A mí yo siento felicidad, a mí me da amor, a mí me da como que digo, wow, mi hijo va yendo por el camino correcto, porque no hay orgullo, porque no hay altivez, porque no hay necedad en su corazón. Entonces eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros, que simplemente es el reconocer, digo, sí, yo soy mal geniada, yo soy iracunda, yo tengo todo lo que tú veas que tú tienes en tu corazón, entrégaselo a Dios. De esa manera, el amor de Él va a sacar eso que no te gusta, que no te agrada, y Él va a colocar su amor. Él va a colocar su mansedumbre, su nobleza, su paz. Y de esa manera tú no vas a necesitar los mecanismos de defensa. Tu cuerpo va a estar libre, tus emociones van a sentirse seguras, vas a tener una seguridad espiritual que se va a reflejar en tu cuerpo, se va a reflejar en tus respuestas, se va a reflejar en tu forma de accionar y en tu forma de decidir. Entonces, la paz interior es súper importante. Si tú tienes una paz interior, vas a poder manejar todo lo que se te rodea. Entonces, busquemos esa paz. Carmelina dice, así es, Dios cambia desde el amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos esencia y somos hechos en amor. Y cuando se nos quita ese amor o no se nos da el amor, entonces, ¿qué pasa? Nuestro ser empieza a pedir el amor. Y otras cosas vienen a reemplazar el amor, cosas incorrectas como los mecanismos de defensa y muchas otras cosas que nosotros hemos venido hablando. El ego sale, las uñas del ego empiezan a salir, entonces no dejemos nuestras armas en el piso y empecemos a construir y a labrar un alma, un espíritu, un corazón bello, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, un corazón que solamente Dios puede transformar. Si Él lo hizo conmigo, yo sé que con muchas personas más lo puede hacer, porque ese es el propósito de Él, el amarnos, el que nosotros estemos libres, el que nosotros estemos llenos de paz y llenos de sanidad. Entonces, hay una palabra que me encanta mucho que Él me habla y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Entonces, yo te dejo esta pregunta. ¿Qué es lo que te está cansando? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te está intranquilizando? ¿Qué es lo que te está robando la paz en este día? Entrégasela a Él, entrégasela a Dios, entrégasela a esa fe que tú tienes. Yo no tengo el control, yo no puedo controlar mi vida, no puedo controlar quién soy. Ayúdame a nuevamente rescatar ese ser que tú hiciste. Paulina, no te escucho, no, no te escucho. ¿Ustedes están escuchando a Paulina? Por favor, déjenme saber si están escuchando a Paulina. Alguien que me deje saber si escuchan a Paulina. No se
escucha Paulina. Paulina, cuadra el sonido. A ver, Susan estaba diciéndome que cómo hacía uno para quitarle la emoción, creo que fue Susan, Susi. Susi me estaba diciendo que cómo hacía uno para quitarle la emoción a un recuerdo. Eh, ya sabes, todas estas cosas que pasan, todos estos mecanismos de defensa están ahí en nuestro cerebro para protegernos. No es que sean malos y en sí el mecanismo de defensa es algo que se llama defensa no porque salga a pelear uno con todo el mundo, no, sino que es una forma de protegernos. Digamos que es un mecanismo de protección que utiliza nuestro sistema para protegernos de situaciones que han pasado, ¿no? Y protegernos de situaciones futuras que puedan venir. Como por ejemplo que alguien así como nos gritaban, nos formaban violentos, entonces cuando alguien es violento con nosotros, utilizamos estos mecanismos de protección, de defensa para evitar que esto nos lastime, ¿no? No es que siempre tengamos que estar peleando con todo el mundo o algo así, por eso se llama defensa. Defensa es simplemente un término, pero es un mecanismo de protección. Ahora, si le vas a quitar la emoción a una memoria, hay que hacer todo un proceso, todo un trabajo en el cual tú tienes que, a ver, esto es más psicológico, más científico todavía. Cuando tenemos estas situaciones que nos pasan de niños, se queda estancado en una parte del cerebro, en la parte derecha de nuestro cerebro siempre se queda esa memoria pegada ahí, como patinando, 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 porque no la podemos sacar de ahí. La parte derecha de nuestro cerebro se encarga de la creatividad y la imaginación. La lógica es esta. Cuando estamos en una situación emocional, esta parte literalmente se para encima de la parte lógica, no la deja pensar y se queda ahí estancada. De ahí es cuando se crea el tal mecanismo de defensa o de protección que tenemos nosotros para tratar de protegernos de esa misma memoria que de ahí no sale. Esa memoria siempre tiene una emoción pegada a ella, por eso es que está ahí. Entonces la recordamos, que esto me pasó, que fulanita de tal me hizo esto, y lo recuerdo, y lo recuerdo, y me duele, y me duele, y me duele, y me duele, todo el tiempo porque está ahí patinando. Entonces, para poder, estoy contestándote a ti, Susi, para poder sacarle la emoción a esta memoria, uno tiene que hacer todo un trabajo donde uno mueve esa memoria de ahí y la pasa a otras áreas del cerebro para que se procese. Eso es lo que se hace. Se pasa a otras a otras áreas de nuestro cerebro para que se procese a través de trabajos que se pueden hacer de EMDR o de tapping que se hace o de algunas otras técnicas que se utilizan en psicología como programación neurolingüística. Eso hace que la memoria, cuando uno la esté reviviendo, por medio de las técnicas que se utilizan, haga que esa memoria se mueva a otras partes del cerebro y se procese. De esa forma hace que le quite la emoción a la memoria. La memoria nunca se pierde, la memoria se queda y está ubicada en los archivos de nuestro cerebro. Pero al procesarla por medio de estas técnicas que les digo, estas técnicas se conectan con la corteza cerebral y precisamente el sábado vamos a trabajar con una técnica de estas. Vamos a trabajar con algunas memorias que nos están molestando. Vamos a trabajar otra vez con las heridas de la infancia para ver de dónde llega el ego que tenemos nosotros, cómo aparece ese ego basado en esas heridas de la infancia. Vamos a hacer un trabajo de estas que les estoy diciendo para tratar de recuperar esa memoria sin la emoción pegada a ella. Entonces, eso es más o menos lo que se hace. Eso sí es todo un trabajo que se hace para poder hacer que la corteza cerebral empiece a trabajar y mover esa memoria de ahí de donde estamos. Esto es más psicológico. Obviamente, ya saben, uno tiene que conocerse a uno mismo, trabajarse con uno mismo y también trabajar de la mano de Dios para que las dos cosas funcionen, porque la una sin la otra no va a hacer nunca nada. Entonces es bueno hacer, por eso es que estamos haciendo esto con Paulina, por eso esa es la idea de la fundación, de que en una parte científica se ayuda a uno mismo a conocernos nosotros mismos, a trabajar con nosotros mismos, pero también de la mano de Dios para poder hacer que las cosas sigan funcionando bien, porque si no, no vamos a hacer nunca nada, ¿ok? Entonces, Paulina, ¿ya estás? ¿Ya tienes sonido? Pau, no tiene sonido, ok. ¿Qué te pasó? Entonces, bueno, ¿y alguno tiene alguna pregunta que yo le pueda contestar? ¿Alguien que me pueda, alguien
alguna pregunta, Susi? Contesté tu pregunta, Susi. Exactamente, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Como les decía, si ustedes quieren inscribirse, están en Broward y quieren inscribirse para el taller del sábado, que va a ser a las, digamos, empieza a las 10:30 de la mañana, porque, pues, cité a las 10 de la mañana porque nosotros somos típicos hispanos, llegamos tarde. Entonces, vamos a empezar a las 10 de la mañana, 10:30. Y vamos a estar trabajando con lo que yo ya les acabo de explicar. Entonces, si alguno de ustedes quiere registrarse para venir a Bravo, para estar trabajando en el en vivo, por favor déjenme saber, 954-968-1210. Y si quieren más bien pertenecer a estos grupos que estamos haciendo y que les mande el link, porque el taller se va a transmitir por Zoom, ya varias gente está trabajando en sus respectivos países como en Colombia y Costa Rica para hacer este Zoom en vivo con grupos de mujeres que están trabajando allá. Entonces me dejan saber para poderles enviar el link para que puedan acceder también al taller que se va a dar el sábado, completamente gratis. Ustedes saben que esto lo estamos haciendo es una fundación, estamos trabajando con mujeres y hombres pues también que tengan problemas emocionales y que necesiten un poco de ayuda. Ya saben, como siempre estamos aquí todos los jueves trabajando con ustedes y para ustedes y aprendiendo también de ustedes, porque aquí venimos a aprender todas. ¿Quieres? Ok, Susi, entonces dame una llamada o escríbeme, tú estás en Colombia, me puedes escribir por WhatsApp y yo te doy la información, te pongo en el grupo donde voy a poner el link del Zoom para que tanto Tatiana como Diana, que son las niñas que se encargan de la transmisión y de la publicidad de la fundación, se encarguen de que ustedes reciban el link. Judy, ¿dónde estás tú? Dime dónde estás. ¿Estás aquí en Broward o estás en dónde estás? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Judith. Entonces, estás aquí en Broward, pero estás trabajando. No, ok. Sí, no, yo te mando, Judith, te mando el link. Yo creo que yo te tengo a ti de contacto, ¿cierto? Sí. Entonces yo te mando el link para que tú puedas escuchar todo el taller mientras que estás trabajando, lo escuchas ahí con los audífonos, aunque vas a tener que hacer un trabajo ahí, vas a tener que trabajar porque vamos a ponerles a trabajar, así que no sé cómo lo vayas a hacer. Entonces ya saben, la que se quiera comunicar, 954-968-1210 de aquí de Estados Unidos. Y si están por fuera de Estados Unidos, pueden escribirme por WhatsApp, ¿ok? Y a ti, Judith. Y muchas gracias a todos los que están aquí, que a pesar que Paulina se le dañó el sonido, pero gracias a todos, Du, Zafira, Bonnie, Mercedes, Daisy, Nurian, Lucy, María Victoria, Heidi, Cheryl, Jenny, Claudia, Susie, Judith y Shia. Muchas gracias a todos por estar. Entonces las esperamos el próximo jueves y las que puedan atender estás aquí en España, estás aquí nomasito en España, Nuri. Nuri, puedes escribirme también si tú quieres el link para ver el taller, me escribas por favor, Nuri. Lo mismo, Zafiro, si tú quieres ver el taller, escríbeme, por favor, ya saben, 954-968-1210. Y para que puedan entrar al Zoom. Hola, Ana Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va Costa Rica? Ok, ok, Heidi, que estés muy bien, mucho cuidado allá en Colombia. Ya, perfecto, Nuri. Entonces escríbeme. Ok, Susi, un abrazo y un beso para todas. Gracias, Pau, por estar ahí siempre. ¿Ya? ¿Mm? Cortamos, creo que tampoco sonido tienes. ¿Tienes sonido? No tienes sonido ni... ok, bueno. Esas son fallas técnicas, pero no importa. Entonces, les agradezco mucho, un abrazo bien grande de parte de toda la gente de la fundación, de los que hacemos posible estas transmisiones y los talleres, de parte de todas las que estamos ahí, de parte de Paulina, de parte de Daisy, de parte
de Cheryl, de parte de Tatiana, de parte de Marcela, de parte de todos. Un beso bien grande a todos y los estamos esperando el próximo jueves, ¿ok? Chao, chao. Bye.